Hoy se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses han de escoger entre Donald Trump y Joe Biden. Y bueno, mañana, o el día en que conozcamos los resultados definitivos, os expondré cuál es el programa fiscal, el programa impositivo del candidato que haya resultado elegido en estas presidenciales, ya sea Trump o ya sea Biden. Hoy, sin embargo, voy a reflexionar brevemente sobre un problema que va a ser común a la hora de desarrollar tanto la política fiscal de Trump como la política fiscal de Biden, que es el problema de la deuda pública. Este es el gráfico en el que tanto Trump como Biden deberían fijarse, y uno de los principales asuntos económicos en los que tanto uno como el otro, si salen elegidos en las presidenciales de hoy, deberían estar ocupados día a día si fueran gobernantes realmente responsables. Como podemos observar, a cierre del segundo trimestre del año, es decir, ni siquiera son datos actualizados a día de hoy, la deuda pública estadounidense había ascendido hasta los 26,4 billones de dólares. Billones europeos, es decir, con 12 ceros. Estamos hablando de cifras que, si las ponemos en relación con el Producto Interior Bruto, equivalen a más del 135% del Producto Interior Bruto. Durante la presidencia de Donald Trump, esta magnitud, la deuda pública federal, ha aumentado en más de 6,5 billones de dólares. Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos con una deuda pública que no llegaba a los 20 billones de dólares y, como estamos viendo, a día de hoy roza los 26,5 billones de dólares. Por tanto, un incremento de 6,5 billones de dólares en 3 años y medio, porque recordad que ni siquiera estamos conociendo cuál es la magnitud de la deuda pública a día de hoy, a 3 de noviembre. Estamos estimando el stock de deuda pública federal en los Estados Unidos a cierre del segundo trimestre del año. Queda el tercer trimestre y el cuarto trimestre de este año, que a buen seguro supondrán un nuevo incremento de la deuda pública en 1 o en 2 billones de dólares. Pero bueno, en los 3 primeros años y medio, 6,5 billones de dólares de nueva deuda. Eso supone, atención, 1,85 billones de dólares al año. Obama, que fue un presidente tremendamente manirroto, un presidente que abusó enormemente del endeudamiento público, durante sus 8 años de gobierno endeudó a los estadounidenses a un ritmo de 1,15 billones de dólares. Trump, que durante la administración Obama, con razón, criticó el enorme abuso del endeudamiento público por parte del presidente demócrata, los está endeudando en 1,85 billones de dólares de media anual. Y quizá se nos diga que bueno, que esto es explicable esencialmente por la crisis del coronavirus y que por tanto no podemos imputarle, no podemos culpar a Trump la responsabilidad de haber endeudado tanto a los ciudadanos estadounidenses. Bueno, por esa regla de 3 uno también podría exculpar a Obama diciendo que él se enfrentó a una crisis financiera como pocas había vivido el país desde la Gran Depresión. Y si buscamos, por tanto, excusas contextuales para justificar el recurso al sobreendeudamiento público, Trump ciertamente puede apelar a la crisis del coronavirus y Obama puede apelar a la crisis financiera post-2008. Pero bueno, incluso si excluimos la deuda emitida durante esta pandemia, durante lo que llevamos de 2020, nos encontraremos con que antes de que estallara la crisis del coronavirus, la deuda pública en Estados Unidos ya había aumentado en 3,3 billones de dólares, una media de 1,1 billones de dólares al año. Recordemos, Obama, el manirroto, 1,15 billones de dólares con una crisis financiera de por medio. Trump, antes del coronavirus, sin ninguna crisis de por medio, en medio, de hecho, de la mayor bonanza económica de los Estados Unidos durante el último medio siglo, 1,1 billones de deuda al año. Ya, por supuesto, después de la crisis, muchísimo más. Ya hemos visto que estaremos en torno a los 2 billones de deuda anual, en torno al doble de lo que endeudó Obama a los estadounidenses durante cada año de su mandato en términos medios, y eso que Obama ya fue uno de los presidentes más manirrotos de la historia de Estados Unidos. Por tanto, esa es la situación financiera ahora mismo del país. 135% de deuda sobre PIB, porcentaje que va a seguir creciendo en los próximos trimestres,
más de 26 billones de dólares de deuda emitidos. Y uno podría decir, bueno, esto tampoco es tan preocupante, porque no hay ahora mismo ningún indicador en el horizonte que nos permita concluir que vamos encaminados a una crisis de deuda, que nos permita temer que las finanzas públicas del país más poderoso de la Tierra van a colapsar y por tanto vamos a vivir un desastre financiero como pocos hemos experimentado en los últimos 100 años. Y desde luego no hay síntomas de tensión en el mercado de la deuda pública estadounidense. De hecho, parece que los inversores lo que están buscando, lo que están demandando es mucha más deuda pública, especialmente deuda pública estadounidense, porque buscan activos libres de riesgo. Y la deuda pública, si es emitida por un gobierno que mantiene su solvencia, es un activo libre de riesgo porque le permite al gobierno rapiñar la riqueza que generan otros y trasladarle esa riqueza coactivamente a los inversores que han comprado deuda pública. Uno no se tiene que arriesgar si invierto en este sector o invierto en aquel otro. Un sector puede ir bien, el otro puede ir mal, porque simplemente con la deuda pública te quedas con los frutos de aquello que va bien, porque los contribuyentes que tienen éxito están obligados a pagar impuestos y esos impuestos recolectados se transfieren a los tenedores, a los inversores de deuda pública. Y eso es correcto, es decir, ahora mismo, como decía, no hay ningún indicador de que haya una crisis de deuda en ciernes, los tipos de interés nos están disparando, la inflación nos está disparando, al contrario, los tipos de interés están muy bajos, tenemos más bien deflación, todo lo cual nos indica que Estados Unidos todavía tiene margen para endeudarse. Pero una cosa es tener margen para endeudarse, otra muy distinta es aprovechar ese margen para endeudarse y otra muy distinta es no ser consciente de que ese margen para endeudarse puede cambiar de un día para otro. Las crisis de deuda no avisan, no es que veamos en el horizonte cómo los tipos de interés van aumentando un 0,5% cada año, del 1 al 1,5, del 1,5 al 2, del 2 al 2,5, del 2,5 al 3, y al final ya llegamos al 7, 7,5, 8, 8,5, 10, 10,5, y claro, cuando ya los tipos de interés están muy altos, el stock de deuda deviene insostenible porque cada año hay que pagar muchos más intereses de la deuda de lo que la economía es capaz de generar en términos reales. No, las crisis de deuda no se producen así. Las crisis de deuda se producen de la noche a la mañana. Los inversores cambian de ánimo, empiezan a tener miedo sobre la sostenibilidad de la deuda de un país y en la medida en que muchos inversores van saliéndose de un determinado activo, se genera una especie de profecía autocumplida por la cual otros inversores también salen. Porque si tú vendes y los tipos suben y anticipo que otros van a vender también, y si esos otros venden y los tipos siguen subiendo, pues más motivo para que otros continúen también saliendo, continúen escapando de ese activo que ha pasado de ser un activo supuestamente libre de riesgo a un activo arriesgado. Por supuesto, este proceso especulativo no es tan sencillo de realizar. Si un gobierno es un gobierno solvente, si se produjera cualquier tipo de ataque especulativo de este género, podría fácilmente amortizar anticipadamente deuda, es decir, recomprar la deuda que otros inversores no quieren, y al hacerlo demostraría que su solvencia es alta, retiraría exceso de deuda del mercado y por tanto la confianza volvería a los mercados. Si el gobierno dice que va a recomprar su deuda, los inversores van a estar muy interesados, en lugar de salir, van a estar interesados en volver a entrar. Pero para eso, insisto, el gobierno tiene que tener capacidad para efectuar estas recompras. El gobierno tiene que ser solvente. Si el gobierno no es solvente y necesariamente ha de pagar deuda con más deuda, emitiendo más deuda, y hay un momento en el que los compradores de deuda desconfían de ese gobierno, y no solo los compradores de deuda, también los compradores de moneda, es decir, los tenedores de dólares ya no quieren tener tantos dólares como antes porque las perspectivas de los pasivos del Estado, de la deuda y de la moneda no son buenos, pueden huir de esos pasivos. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, estoy diciendo que esto es una crisis de deuda, las crisis de deuda no avisan a los deudores, se producen de la noche a la mañana y, por supuesto, el caldo de cultivo para que se genere una crisis de deuda son unas finanzas públicas desordenadas, unas finanzas públicas donde el deudor, donde el emisor de la deuda no es capaz rápidamente de cuadrar sus cuentas, no es capaz rápidamente de exhibir solvencia al resto de la comunidad inversora. Por eso digo que una de las prioridades de política económica que deberían tener tanto Trump como Biden es revertir esta deuda pública excesiva del gobierno de Estados Unidos, no excesiva porque estemos condenados ni muchísimo menos a una crisis de deuda en Estados Unidos. De hecho, si tuviera que apostar, apostaría que ahora mismo, con los actuales volúmenes de deuda, la probabilidad de una crisis de deuda en Estados Unidos es muy baja, es prácticamente inexistente. Ahora bien, ¿qué sucede si en 3, 4, 5 años
¿Sucede otra crisis económica devastadora que vuelva a aumentar muy sustancialmente el stock de deuda pública? ¿O qué sucede si la crisis del coronavirus no escampa con rapidez y el déficit público se mantiene alto durante bastantes años y por tanto el stock de deuda va creciendo? ¿O qué sucedería? Dios no lo quiera, desde luego, pero ¿qué sucedería si Estados Unidos entra en alguna guerra muy seria? Imaginemos una guerra con China que requiera de emisiones masivas de deuda pública. Pues ahí sí, Estados Unidos se enfrentaría a un desastre financiero como consecuencia de la imprudente acumulación de deuda durante tantos años, tanto en años de crisis como en años de bonanza, para estimular artificialmente la economía. Y por consiguiente, de la misma manera que un particular intentaría poner sus finanzas en orden en cuanto tenga ocasión, ¿para qué? No para necesariamente evitar la bancarrota. Quizá una persona que esté muy endeudada no se exponga a la bancarrota si más o menos va teniendo ingresos para pagar su deuda, sino simplemente por prudencia, por protección frente a lo que pueda pasar. Si algo debería habernos enseñado 2020 es que hay que esperar lo inesperable, que en el mundo suceden cosas que no están previstas, que no estaban guionizadas y por consiguiente que uno tiene que tener resiliencia para protegerse frente a esa incertidumbre pura, frente a esa incertidumbre absoluta. Y la forma financiera, desde el lado financiero, de protegerte frente a lo desconocido es estar en liquidez, es decir, no estar hiperendeudado, y Estados Unidos se está hiperendeudando. Por tanto, cualquier política fiscal responsable, tanto de Trump como de Biden, debería dirigirse a corregir, a revertir este desequilibrio financiero. Pero como veremos en el próximo vídeo, en el que expondremos la política fiscal, sea de Trump o sea de Biden, de cualquiera que resulte vencedor en estas elecciones presidenciales, ni uno ni el otro se preocupan lo más mínimo por esta acumulación excesiva de deuda pública. Ni el uno ni el otro tienen ninguna política dirigida a revertir el enorme déficit y el enorme endeudamiento público en el que está incurriendo Estados Unidos. Y esto, como digo, no necesariamente asegura el desastre, pero sí posibilita el desastre financiero.